¿Cómo le hago para no fastidiarles la vida? ¿Cómo le hago para abrir espacios donde la gente se sienta bien, se realice? Porque a mí me quedaba claro que yo me la estaba pasando fenomenal, pero de repente te llega esta cuestión de, ¿y la gente que trabaja conmigo estará pasándola igual? Pero es que para mí lo más importante son las personas. Y de repente hay que abrir un poquito estos espacios de conciencia y decirle, a ver, no, a ti lo que te preocupa es llegar a la meta de ventas. Lo más importante es darle soporte a las personas. Lo otro es una consecuencia. Por lo menos así lo creo. Y entonces cuando tú fortaleces los liderazgos centrados en el ser humano, cuando tú generas una organización donde las prácticas son positivas, donde las prácticas son de calidad, y finalmente cuando tienes un equipo que entiende sus relaciones como la forma de realizarse, pues entonces lo demás viene como consecuencia. ¿Qué ha habido? Bienvenidos una vez más a un episodio de Emergente Podcast, esta vez para platicar con Checo Talavera. Sergio Talavera, nos conocimos hace no mucho, coincidimos en varios temas, sobre todo tema de liderazgo, tema de organizaciones, toda la parte humana. Creo que hay mucho que platicar, pero bueno, antes de que yo les diga algo, bienvenido, Checo. Muchas gracias, Arturo. Hasta que se nos hizo. Sí. Estaba yo pues buscándolo desde hace tiempo. Esta posibilidad de coincidir y mira, las cosas finalmente se dan cuando se tienen que dar. Totalmente, todo así funciona y al final terminó siendo aquí en Saltillo, acá andas por acá. Además, sí, porque habíamos visto si a distancias y de qué forma y resulta que terminé acá en Saltillo, así es que bueno, muchas gracias por la invitación. Excelente, muchas gracias por estar por acá, por tomarte el tiempo y pues antes de empezar, o más bien para empezar, ¿quién es Checo? Mira, me gusta entenderme como un ser humano, como una persona, con toda la vulnerabilidad que eso tiene y con todo lo increíblemente satisfactorio que también tiene eso. Un ser que tiene muchas posibilidades y dimensiones. Y bueno, pues en este proceso de encontrarme y de encontrar formas de poderle transmitir y ayudar a la gente que está a mi alrededor. Está difícil la pregunta, no está tan fácil, Arturo. Ese es el chiste. Porque normalmente uno empieza a decir, bueno, pues yo me dedico a esto, pero eso no te hace expresar quién eres. Totalmente. Y casi siempre, si alguien te pregunta quién eres, caemos, como dices tú, directamente en qué hago, o a qué me dedico, dónde invierto mi tiempo, o qué hago para ganarme la vida. Sí. Y eso finalmente no te define. Totalmente. Es un aspecto importante porque habla de lo que haces. Claro. O cómo lo haces, ¿no? A veces. También. Mencionaste un poquito en esa definición una parte de lo que haces hoy. Compártenos un poquito más de eso. Ahora sí, lo que hago. Sí. Yo soy consultor en procesos humanos y desarrollo organizacional. Durante muchos años estuve yo en el ámbito corporativo. Estuve trabajando pues desde los 18 años. Yo creo que fueron ya voy a revelar la edad. Entonces, pero sí, unos 30, 32 años en el ámbito corporativo, muchas veces dentro del área de dirección, gerencias, ¿no? Dirigiendo equipos de trabajo. Okay. Y por eso quizás el gusto que tengo para el tema de liderazgo, porque para mí siempre fue un tema, es decir, tengo un grupo de personas, ¿cómo le hago para no fastidiarles la vida? ¿Cómo le hago para abrir espacios donde la gente se sienta bien, se realice? Porque a mí me quedaba claro que yo me la estaba pasando fenomenal, pero de repente te llega esta cuestión de, ¿y la gente que trabaja conmigo estará pasándola igual? Sí. Entonces, después de ese tiempo, hace ya 10 años, decido iniciar mi propia empresa de consultoría, una firma de consultoría en desarrollo organizacional, que principalmente toca temas de liderazgo, comunicación, cultura, equipo, servicio. Esos son como los temas principales y lo combino con otras actividades, no nada más es la consultoría, también es la formación. Me piden mucho
y al equipo de trabajo nos piden mucho programas de formación, programas de capacitación, creo que todo va relacionado. Y algo que me gusta mucho hacer pues, son las conferencias, porque en un momento como muy concretito tengo esa oportunidad de transmitir con entusiasmo además pues, cosas en las que creo. Entonces, bueno, eso viene a complementar toda esta parte. Todo lo que estabas mencionando. Y una de las cosas que más me llama, o sea, me conectó con lo que haces es todo ese enfoque humano. Porque más allá del típico concepto de liderazgo, más el típico concepto de consultoría para las organizaciones, tienes un enfoque muy humano de lo que requieren las organizaciones. ¿Sabes qué? Que de repente puede caer en un lugar común, el que la gente te diga, no, bueno, pero es que para mí lo más importante son las personas. Y de repente hay que abrir un poquito estos espacios de conciencia y decirle, a ver, no. A ti lo que te preocupa es llegar a la meta de ventas. A ti lo que te preocupa es llegar a desarrollar el producto. Entonces, ventas, producto, no es el ser humano. Es muy difícil discernirlo de repente y constantemente, pues me gusta a mí que me inviten a compartir esa visión, ¿no? Ahora me han hablado para que comparta cuestiones de, oye, ¿y cómo son las ventas, pero human-centric, ¿no? Centrados en el ser humano? ¿Cómo es el marketing human-centric? Y a veces no es muy fuerte ni las ventas ni el marketing, pero lo otro sí, he tratado como de descubrirlo. Entonces, pues son los mismos principios al final del día. ¿Cuáles son esos principios? Mira, para mí es entender que las empresas en realidad son un constructo, son una construcción social, las empresas y las organizaciones. Fue algo que inventamos. Es una historia que nosotros mismos creamos. Exacto, es una historia, pues para darle identidad, para darle control, para, no sé. A un movimiento. Sí, y en realidad lo que hay son personas y relaciones. Entonces, cuando tú te centras en las personas y en sus relaciones, ahí es donde está el enfoque. Y no te puedes distraer de otras cosas, porque además, sí es cierto, además hay que dar resultados. O sea, además sí, claro, hay un producto, además sí, puede ser que es un servicio. Además hay que llegar de repente pues, a la cuota de las ventas, porque si no, pues está muy bonito, nos apapachamos y listo. Entonces, tiene que ver un poquito con esa parte. Sí, totalmente. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho compartir es que la organización en ese sentido, que sí es importante llegar a las ventas, sin embargo, por ejemplo, enfocarte nada más en las ventas es como querer comer tantas donas porque tú tienes un antojo nada más porque te las quieres comer y porque tienes el antojo de las donas, pero te va a llevar a pura indigestión. O por el otro lado es como si compras un carro para llenarlo de gasolina y el objetivo es llenarlo de gasolina. Pues no se trata de eso, se trata de a dónde te va a llevar el carro. No sirve para tener gasolina por tener gasolina, sino para poder servir para llevarte un objetivo a un lugar al que quieres llegar. Sí, totalmente. Hoy por la mañana que estaba yo en un programa aquí en Saltillo, un programa de formación, pues claro, surge de repente como esta tentación, ¿no? de las personas de decir, es que tenemos que dar un servicio de esta manera, es que queremos tener más visitantes, es que queremos... Y de repente te quedas pensando y dices, a ver, lo más importante es darle soporte a las personas. Lo otro es una consecuencia, por lo menos así lo creo. Y entonces cuando tú fortaleces los liderazgos centrados en el ser humano, cuando tú generas una organización donde las prácticas son positivas, donde las prácticas son de calidad, y finalmente cuando tienes un equipo que entiende sus relaciones como la forma de realizarse, pues entonces lo demás viene como consecuencia. De acuerdo. Pero de repente esa visión no es tan fácil y no es tan compartida por toda la gente, obviamente, ¿no? Porque también habrá quien diga, sí, está muy bonito eso, pero yo necesito que se incrementen las ventas en un 3%, pase lo que pase, y el que no llegue se va. Pues no es eso, no es eso. Algo que creo que crea todavía más retos, a pesar de los que ya existen con toda esta parte de las relaciones, cuando te enfocas en la parte humana, cuando te enfocas en las ventas. Eso ya era un reto en sí que existe desde hace muchos años, desde que las organizaciones empezaron. Sin embargo, hoy en día le mete todavía mucho más aceleración a esto, o mucho más reto, el caos que vivimos en el mundo por la aceleración. Y las cosas que también compartes tú mucho es, vivimos en un cambio constante, que a veces en posiciones de liderazgo o en organizaciones estamos cegados a ver cómo este cambio nos está obligando a cambiar. Hay veces que la gente dice, bueno, es que el cambio es la constante, yo ya llevo 25 años en este negocio.
A mí nadie me cuenta nada. Yo sé cómo evoluciona. Y muchas veces yo cuestiono a estas personas y les digo, a ver, ¿estás seguro que tienes 25 años de experiencia? ¿O tienes un año de experiencia que has repetido 25 veces? Porque no es lo mismo. Claro. Y puedes estarte confundiendo y creyendo que estás en un proceso evolutivo cuando en realidad estás en un loop que repites porque estás con plena seguridad, certeza. No me gusta hablar a mí de esta zona de comodidad. El concepto no me encanta. Claro, y porque ha sido también muy usado. Sí, como que ya está muy desgastado. Sí. Pero sí una zona de conformidad, en donde te pierdes. Ves todos los días el paisaje, tú no descubres nada nuevo. Entonces, tiene sus complicaciones, porque la gente te puede decir, sí, estoy convencido, el cambio. Y entonces digitalizan la organización. Entonces dicen, ya la digitalicé. Sí, pero eso es una herramienta. Claro. Ese no es el cambio profundo. Es muy bueno, porque hoy en día, pues, si no digitalizas, no puedes ser muy ágil. Pero no es todo, ¿no? Y al final eso le mete a lo mejor aceleración a los mismos loops que ya existen. Entonces vas a recrear quizá los mismos patrones, nada más rápido o más fuerte. Seguramente te ha tocado en alguna ocasión cuando alguien está experimentando con una nueva plataforma o con una aplicación que supuestamente va a acelerar los procesos de comunicación hacia adentro de la organización. Y dices, tienes que obligarlo a que lo usen. Está haciendo un trabajo extra. No va por ahí. Pero es que ya estamos digitalizándonos. ¿Y qué beneficio te trae, no? En cambio, cuando trabajas en las relaciones, lo que vayas haciendo después, creo que puede venir mucho al caso, pero tienes que entender el tema profundo del ser humano, creo yo, ¿no? Es como mi visión siempre ha sido, y a veces digo puede sonar un poco utópico, y si es utópico me encanta que suene utópico. Sí, claro. Pues de eso se trata, porque entonces eso que no existe o que se ve como que no podría existir, digo, todo lo que ha hecho Elon Musk ha sonado utópico en algún momento y se puede hacer, porque necesitamos una visión tan grande que nos haga llegar ahí. Que al final es eso, así ha sido la historia de la humanidad. Las utopías del ayer son las realidades del hoy, del presente. Y las utopías del presente serán las realidades del mañana. Pero si tú revisas la historia de la humanidad, siempre ha sido así. Todos los imposibles o todo lo que hemos logrado ha sido imposible en algún momento. Totalmente. Y no es como decir, bueno, tampoco está padre el caer como en este positivismo tóxico, que también existe, y estamos bien metidos en eso también, ¿no? Gente que te dice, todo es por una razón, échale ganas, deja tu trabajo, si no te gusta... Tienes que amar lo que haces. Tienes que amar lo que haces. El día que, ¿cómo dice? Hay uno que es, el día que haces lo que verdaderamente te gusta, dejas de trabajar. No es cierto, uno trabaja toda su vida hasta que tiene que retirarse, punto. Pero lo puedes disfrutar, claro, y puede ser realizante. Y tú puedes ayudar a que otras personas se desarrollen. Totalmente de acuerdo. Sí creo, o sea, sí entiendo tu punto y comparto la mayoría de él. Sin embargo, hay una parte de mí que sí dice, creo que sí podemos amar todo lo que hacemos. O sea, sí podríamos todos hacer lo que nos apasiona. Todos somos muy distintos, encontrar ese nicho y disfrutarlo. Ahora, por el otro lado, sí estoy convencido que incluso cuando haces lo que tú consideras que te apasiona, va a haber días que no lo quieres hacer. Va a haber días que no son fáciles, que vas a requerir la disciplina, ir a través de eso, etcétera. Va a ser incómodo en muchos momentos. Entonces, creo que desde mi punto de vista tiene algo de las dos. Claro, es que efectivamente le puedes encontrar sentido. Y hemos platicado en alguna ocasión o en varias ocasiones la importancia de definir tu propósito personal de vida, que es un proceso consciente, que es un proceso de discernimiento, que no es que te llegue, tú lo defines. Y en ese sentido, pues uno le ayuda justamente a entender para qué está en el mundo y qué puedes hacer. Y no digo que uno tenga que sufrir, ¿eh? No quiero tampoco dejar aquí esa sensación, no soy tan masoquista. Tampoco el que uno tiene que aguantar. Fíjate que hace no mucho estaba platicando con un joven argentino, estábamos ahí en una conversación, y yo le decía, para ti, o tú cómo ves las generaciones anteriores. Y muy curioso, porque él está convencido de que las generaciones anteriores somos las generaciones del aguante.
Dice, yo no los entiendo, ¿por qué tenían que aguantar? Yo creo que él escuchó mucho en su familia, pues uno hace lo que tiene que hacer y a veces no puede elegir y me aguanto. Entonces son esas ideas donde dices, a ver, espérame. Yo no digo que tengas que aguantarte. Un poco de disciplina y autorrigor tampoco hacen daño, ¿no? Y a veces le tenemos miedo a la disciplina y a veces le tenemos miedo al rigor. Y entonces creemos que porque cuesta trabajo, entonces no es amable. Y amable en el sentido de amarlo. Ya. Y yo creo que sí. Y un poquito de dolor a veces, pues también es la condición humana. ¿Cuál es el problema? Claro, y aparte ese tipo de dolor es el que nos viene a revolucionar la mayoría de las veces. Yo creo que es sí. el impulso para lograr cosas. Y esto está relacionado, si me lo permites, también con el estrés. O sea, es una cuestión de caos que está en nuestra vida que puede ser una oportunidad para redirigirnos a algo mejor o a otra oportunidad, etcétera. Que si no está ahí, pues estaríamos bien cómodos haciendo lo que hacemos y ahí nos quedamos. Claro. Se habla de los momentos de poder y los momentos de poder son momentos donde logras salir de la conformidad, ¿no? Y dices, me sentía re bien aquí, pero bueno, pues no me encanta, pero lo hago, sin que tengas que aguantarlo. O sea, porque sí creo que es muy diferente. No sé tú cómo lo veas, a lo mejor tú también dices, sí, ustedes son la generación del aguante. Una de las, o sea, yo veo mucho que tiene relación, por lo menos ahorita yo así lo veo, con una idea muy religiosa. Y creo que la religión tuvo una conexión muy grande con eso. Pero hoy en día los jóvenes siento que nos hemos ido mucho al otro extremo. Y hemos dejado todas esas ideas de aguantar o de ir a través de ciertas dificultades para conseguir lo que quieres. Hoy para la mayoría de los jóvenes, creo, y como lo he visto, y me incluyo algunas veces, es más fácil, no, eso no se siente muy bien, o mi intuición me dice que debería de ser otra cosa. Entonces dejas de ir a través de ciertas incomodidades y es más fácil simplemente desecharlo. Y tiene mucho que ver con la idea de que todo es desechable y todo cambia muy rápido, etcétera. Entonces, claro, creo que nos fuimos a un extremo al otro lado y no creo que tampoco sea del todo sano. Un punto medio quizá sea donde podríamos encontrar un mejor camino. Pero... Claro, porque tampoco se trata de sufrir. Claro. O sea, creo que también hay una diferencia entre trabajarle, meterle algo de disciplina, que yo, bueno, soy todavía de esa escuela, ¿eh? No lo veo mal. No, claro, yo tampoco. Sufrir es diferente. A ver, no, si ya está sufriendo, entonces sí hay que hacer un planteamiento, porque no se trata de sufrir. Y creo que esa es la idea que vendía en mucho, justamente, pues muchas de las ideas religiosas, ¿no? Es que solamente si sufres te salvas. Yo creo que no. Yo creo que te tiene que costar algo de trabajo a veces, pero porque hay cosas que no son fáciles también. Sí, claro. Pienso en una bailarina. Hay unas bailarinas o bailarines que son espectaculares y cuando se quitan esas zapatillas dices, qué sufrimiento, qué dolor, pero lo trascienden. O sea, tiene un sentido ese dolor, ¿no? Y dices, qué horror, o sea, yo ni los zapatos aguanto, ¿no? Menos estar deshecho. Pero tiene un sentido. Claro. Ahora, sufrir por sufrir, no, hombre, imposible. Y creo que, me resuena mucho el concepto de flow. Y cuando estás en un sentimiento de flow que tiene que ver con ese sentido y esas metas grandes y sentirte conectado, pues yo creo que ese dolor no es sufrimiento, es un dolor que estás quizá ni siquiera sintiendo. Estás totalmente conectado en ese momento y realizas lo que tienes que realizar. Después a lo mejor te dolerá, pero en ese momento estás completamente conectado y a lo mejor eso aspiraríamos todos a conectarnos con esa capacidad de flow y donde fluyes y estás más allá de tus capacidades normales. Claro. Te voy a ser muy sincero, la verdad no conozco mucho el concepto de flow. Lo he escuchado, sé que hay gente que lo maneja, que dice que es ese momento en donde tienes como tu capacidad creadora al máximo. Pero la verdad es que no conozco mucho el concepto. Me gustaría, para poder dar una opinión, obviamente conocerlo más, pero sí creo que tiene mucho de eso. Es como cuando... A mí no me encanta correr, no me encanta correr, pero lo hago porque después de la carrera, después de correr, corro 5 kilómetros, no crees que mucho, pero después de la carrera, las piernas te duelen tan bien y el sudor que te sale, te sabe tan bien. Y es entonces este dolor conectado a un sentido. Sí, tiene sentido. Sabes que es un dolor que te está acercando o llevando a algo que
que quieres conseguir. Es que si no, qué aburrido, ¿o no? Sí. O sea, digo, entonces, si no me va a costar trabajo, si no me va a doler, o si abandono la carrera en el momento inicial donde me empieza a doler algo, qué aburrido. Qué aburrido. Y veo algo, Arturo, muy pues, complejo y hasta peligroso en muchas generaciones actuales. Quizás esta idea de a veces aguantar, que no estoy de acuerdo con eso, para mí era como disciplina, pero bueno, entiendo que mucha gente sí lo veía como aguantarse, ¿no? Por el otro lado, el que ahora me está costando un poco de trabajo lo abandono. Y es un tema complicadísimo. Sí. Porque entonces, en primer lugar, ¿quién va a trabajar? Hay lugares, y bueno, tú estuviste en Alemania mucho tiempo. Yo estoy seguro que Alemania de repente sufre para cubrir las vacantes que tiene de trabajo. Sí, todavía. Entonces, ¿quién va a trabajar? Y entonces, ¿quién va a ver por los ancianos, no? Porque además hay muchos pensionados. Sí, claro. Y se convierte en un tema también muy complicado. Sí, es por ello que creo que hoy en día, bueno, por eso hay muchas otras razones, pero es por ello que creo que está recibiendo muchísima gente de fuera a que lleguen a trabajar y mucho refugiado también, con tal de que, ok, vienes y vas a trabajar, listo, vas a producir, vente, bienvenido, porque nos estamos quedando sin gente. Y hay gente que la que llega en esas condiciones, muchos migrantes dicen, es que la situación, ahí sí, la situación que yo vivía en mi país era de un desgaste terrible. Claro. Entonces, voy, trabajo 8 horas, trabajo el campo, me voy a la pizca de algodón, o sea, voy a la industria, no importa. Va a ser mucho mejor que lo que tenía antes. Sí, totalmente. Y la calidad de vida y todo puede ser muy distinto, valoran mucho más. Y a veces hay gente que viene de fuera que toma trabajos que luego dicen que eran de los locales, pero porque simplemente está aprovechando tantas oportunidades por las posibilidades que ve que a lo mejor el local siempre las ha visto o tenido. Tantos temas que vemos también así con Estados Unidos. Uno de los temas que creo que me resuena con lo que estábamos diciendo antes es el del estrés. Y tiene que ver desde mi punto de vista con este sufrimiento, quizá por el lado de me resisto a este cambio o me resisto a ir a través de esta incomodidad y todo esto está provocando una ola de estrés y ansiedad bastante grande porque no estamos siendo capaces de ir con esta ola de cambio que puede ser muy incómoda y nos está costando como generación entrar a través de lo incómodo, irnos renovando y al final del día creo que el cerebro y el cuerpo no están completamente listos en sentido evolucionario para adaptarse a cambios tan rápidos como lo que están pasando hoy en día, pero creo que tanto a nivel individual como colectivo y organizacional también, que son los temas que estamos hablando, estamos enfrentando retos muy grandes a nivel individual, estrés, ansiedad, depresión, suicidio y a nivel organizacional algo muy parecido, las organizaciones duran cada vez menos. Sí, es que, y ahí es obviamente como el extremo. El experimentar de repente estrés, pues es parte de la vida. Exacto. ¿No? Tienes que hacerlo. Si no, no prendes el motor a veces, ¿no? De acuerdo. Ayer por la noche llego al hotel, estaba yo muerto. Tenía que mandar unos mensajes para un diplomado en línea y demás. Y estuve a esto de decir, adiós, no lo voy a hacer. Pero nada más de pensar que no iba a cumplir, me metió en un estrés tal que lo hice. Y lo hice con gusto. Y la satisfacción que experimenté cuando lo terminé, dije, wow, qué bueno que lo hice. Pero de eso, caer en situaciones de ansiedad, de depresión, híjole, ahí sí no lo vale. Totalmente. Y es cuando no le encuentras sentido a lo que estás haciendo. Tiene que ver mucho con el sentido. Yo creo que sí. Cuando de plano dices, esto me está costando mucho trabajo, no me siento contento, a nadie le sirve, no me sirve a mí, no le sirve a los demás, entonces ¿para qué lo hago? ¿Y para qué? Es más, ¿para qué vivo? Que está cañón, ¿eh? Está grueso eso. Totalmente. Y esa es la cadenita casi tal cual como la acabas de escribir. Es un estrés que no tiene un sentido, entonces, ¿para qué me estoy estresando? Entonces, ¿para qué? Literal terminas en ¿para qué vivo? O sea, estoy deprimido porque mi vida, ¿para qué? Y entonces regresamos al término de sentido y propósito, o sea, la importancia que tiene en cada persona. Claro. Sí, porque te permite ver lo que en una primera instancia no ves tan fácilmente. Pero que sí tienes que tener presente. Y siguiendo con esa misma línea, hoy por la mañana, te digo que me siento mal, la garganta,
es una infección. Entonces, y yo decía, no me quiero levantar, pero tengo que levantarme. O sea, no hay de otra, me tengo que levantar. Y entonces ahí es cuando pienso, porque ahora que me levanté, lo que voy a hacer es, porque creo yo que ese es parte del propósito, si a alguien le hace sentido lo que hoy voy a hablar, elevo la condición humana. Totalmente. Y ese para mí es muy valioso. Entonces, gracias a recordar ese elevo la condición humana, me paré de la cama, me metí a bañar y estuve listo. ¿Eso está conectado con el propósito de Checo Talavera? Totalmente. ¿Cuál es tu propósito? Yo creo que es elevar la condición humana, en donde esté. A través de lo que haces A hoy. través de lo que hago, ¿no? Porque una cosa es el propósito y la otra es lo que haces. Claro. Y lo que haces tiene que estar íntimamente ligado, conectado al propósito. Pero llegar a él fue un proceso complejo y largo. O sea, no fue como, hoy fui al restaurante chino, me salió una galletita, ¿no? Y ahí decía, tal. No, pues es un proceso de discernimiento. Y entran muchas dudas y de repente dices, ¿y si me voy por eso, a qué renuncio? Uh-huh. Tú le ayudas a algunas organizaciones a que definan su propósito organizacional. Y a veces eso cuesta mucho trabajo, ¿no? Cuando te dicen, pero es que también quiero esto, pero también esto, pero también creo que puedo hacer eso. Entonces dices, no, a ver, espérame. Es una cosa de este tamaño que no te va a permitir concentrarte. Claro. Entonces, simple, sencillo, cortito. Y es un trabajo que es constante y sigues teniendo que trabajar en él porque, como yo lo he visto, vivido, y creo que así funciona, ya miras tú tu opinión, es que las posibilidades son inmensas. Si no lo enfocas, vas a estar quizá en este loop de que no sabes ni para dónde, de estrés quizá, incluso depresión. Pero lo enfocas y ese mismo enfoque se va a abrir bastantes más posibilidades que vas a encontrar ahí mismo. Y así va a seguir sucediendo y lo sigues reenfocando porque sigues evolucionando constantemente. Totalmente. Pero a veces se nos invita a que pensemos en cosas que a veces no son tan importantes o no son tan inmediatas. De repente, a tus 18 años, tienes que definir qué carrera quieres estudiar, en qué universidad quieres estudiar, para ver a qué te dedicas el resto de tu vida. Nada de eso tiene que ver con el propósito. Nada. Entonces, nuestra educación oficial, por así decirlo, nada nos ayuda, por así decirlo, a encontrar ese propósito y a tomar decisiones en base a ese propósito. Como está estructurada, yo digo que no. Porque está estructurada y diseñada la educación formal en términos generales. Hay muy buenos ejemplos también. Pero en términos generales te voy a adiestrar para que entres a la industria. Así era hace 150 años. Sí, el sistema educativo que tenemos hoy fue creado así. Desde hace 150 años. Uh-huh. Entonces, es como un paliativo el decir, ándale, elige carrera. No, lo que primero tengo que tratar de hacer a mis 18 años, que es todo un reto, es, ¿y si pienso un poco acerca de mi propósito? No sé cuál sea, a lo mejor no va a ser tan claro, a lo mejor... Pero si me acompaña alguien en ese proceso, en ese momento, después, sin mayor problema, me voy a arriesgar a decir, y quiero estudiar esto, y lo voy a hacer en este lugar, y me voy a dedicar a esto. Claro, el resto de las decisiones fluyen mucho más. Es mucho más fácil. Claro. ¿Y el propósito lo encuentras adentro, lo encuentras afuera? En ambas. Tienes que hacer una lectura hacia adentro y tienes que hacer una lectura hacia afuera. Hace muchos años tuve un trabajo, fue muy valioso porque me ayudó a entender mucho de la filosofía japonesa, porque era una empresa japonesa, chiquitita, era una agencia de noticias. Era una agencia, una cosa muy pequeña, pero había dos conceptos que para mí me marcaron el resto de mi vida y fue hace un buen rato. Una era un concepto que ellos le llaman kuuki o yomu, que quiere decir leer el aire. Y entonces para los japoneses es fundamental aprender a leer el aire. ¿Y qué es aprender a leer el aire? Pues haz una lectura de lo que sucede en tu entorno. O sea, tienes que formarte en geopolítica y tienes de repente que descubrir que hay un montón de gente que no vive en buenas condiciones y que si tú vives en una burbuja, esa no es la realidad de todos. ¿No? Ese es leer el aire. Y la segunda, seguramente tú lo ubicas muy bien, es el Ikigai. ¿No? Ikigai quiere decir razón de vivir. Y es un esquema que tienen los japoneses. Te hacen 4 preguntas básicas, en qué eres muy bueno, qué te apasiona, en qué eres bueno, qué te apasiona, qué crees que necesita el mundo en este momento y finalmente
por qué alguien te pagaría algo. O sea, ¿qué sabes hacer que a lo mejor le resulta interesante a los demás? Y entonces tú le empiezas a dar vueltas a estas preguntas. No quiere decir que contesto la 1, la 2, la 3 y la 4 y aparece el propósito. No, es las pienso y empiezo como a definir el propósito. Entonces, para mí fueron dos conceptos súper bonitos, porque además se van a ser muy metafóricos, bonitos. Y no fue un caramelito estar en esa empresa, ¿eh? O sea, tampoco es que me haya aguantado mucho, pero no es, ay, son maravillosos. No, también eran súper duros con la disciplina. Pero esos dos conceptos, wow. Por esos dos conceptos quizá vale la pena toda la experiencia. Totalmente. Luego a veces hay experiencias así en la vida que de repente, quizá como todo fue, quizá no la mejor experiencia, pero hay ciertas cosas que valen totalmente la pena la experiencia completa. Que es como decía Steve Jobs, ¿no? Entiendes los puntos cuando ves hacia atrás. Solamente cuando lo ves hacia atrás y no hacia adelante, claro. Entonces, hacia adelante pues no hay nada, entonces ¿qué puedo entender? ¿No? Pero hacia atrás le voy entendiendo. Sí, claro. Además de toda esta adaptación, además de la parte del propósito que estamos platicando, hay un tema también muy interesante que creo que también manejas o mencionas como muy importante, y estoy convencido que es parte fundamental para el futuro de las empresas y sobre todo, más allá de lo empresarial, para cada persona, la inteligencia emocional. Sí, fíjate que a mí me llamó mucho la atención el concepto de inteligencia emocional cuando Daniel Goleman sacó su libro, que además se volvió en un bestseller. Sí, yo creo que 27 años, ¿te gusta? 27, 30 años. Pero luego me llamó más la atención el concepto de la inteligencia social. Ok. Que fue como la evolución. El mismo Daniel Goleman lo menciona un poquito así, y hay otros autores que te dicen, claro, es que no se trata solo de hacer una lectura de tus emociones y el gestionarlas, sino luego cómo te relacionas y vinculas con los demás. Y descubro que esta inteligencia social es como la lectura del aire. Okay. En realidad es eso. Oye, hoy, por ejemplo, que daba un curso. Hubo 2 personas que contestaron su teléfono a la hora que era el curso. Mientras estaba en el curso. Mientras estaba el curso. Lejos de enojarme, tampoco me afecta mucho, pero yo decía, ¿por qué no se dan cuenta que no es el lugar y no es lo que tienen que hacer? Baja inteligencia social. No leyeron el aire. Pero si lees el aire, descubres posibilidad de negocio, de relación interpersonal, un montón de cosas. Entonces esa inteligencia social es la que te conecta y lo haces además pues a partir de la comprensión emocional personal y de la comprensión emocional de la otra persona, que para mí eso es la empatía, ¿no? Muchas veces escuchamos que la empatía es ponerte en los zapatos del otro. Yo digo, bueno, no siempre, no te tienes que poner en los zapatos del otro, no es así. Pero sí es, en este momento, ¿qué está experimentando Arturo? ¿Cuál es la experiencia emocional de Arturo? Y yo darte la mejor respuesta a partir de la comprensión que hago del momento. Dime. Continúa. No. Digo, a lo mejor no están para saberlo los que nos están viendo, pero habíamos quedado de grabar otro día y no pude estar. Y a mí me apenó enormemente. Y me apenó, y de verdad te lo vuelvo a reiterar, no es como para decir, no, pero ya, Sergio, ya bájale, ya no pasa nada. No es... Te quiero decir que, porque lo he experimentado, cuando tienes todo listo, cuando tienes todo preparado, algo te provoca emocionalmente. Que no suceda como pensabas. Claro, que no sucede. Y entonces eso es lo que a mí me apena. Ya. Ahorita con lo que estabas mencionando sobre esta inteligencia social, me llamó la atención un concepto que no sé si lo dijiste así, pero así con mis palabras así lo sentí, que es primero la parte interna, porque para mí no puedes tener esa inteligencia social o empatía, como pudiéramos llamarle también, de entender yo qué estás sintiendo, si ni siquiera nunca he aprendido a entender lo que yo siento o a escuchar mis propios pensamientos o emociones. Sí. Y por ahí va mucho lo que trato de compartir, que empieza con nosotros. Y también la parte de liderazgo, que le llamo liderazgo emergente, no puede ser... Bueno, sí puedes, porque hay muchos líderes así, pero en el nuevo mundo va a ser todavía más complicado ser un líder si ni siquiera puedes esa capacidad interna contigo primero, entender tus propios pensamientos o emociones, si no, ¿cómo puedes tener esa empatía o esa inteligencia social? Y yo creo que no es tan complicado.
Eso es lo que yo creo. A lo mejor sí es muy complicado. Pero yo digo, no es tan complicado, hombre. A ver, detente un momento. Haz la lectura hacia adentro y pregúntate, ¿qué me está provocando esta situación? ¿Qué me está generando esta situación? Enojo, frustración, alegría, felicidad, paz, calma. O sea, ¿qué? ¿No? ¿Y qué hago con eso? Pero si tienes que mirar hacia adentro. Y luego hay una parte muy importante que es aprende a expresarlo adecuadamente. Clave. Porque es parte de la inteligencia emocional o de la inteligencia social. No nada más es, me entiendo, sé que estoy experimentando esto, así me estoy sintiendo, sino además tengo esta capacidad de decirte, ¿sabes qué? En este momento yo me estoy sintiendo muy frustrado ante lo que me estás diciendo. No tiene que ver con que tú me hagas sentir frustrado. Yo te lo estoy diciendo de otra manera. Yo te estoy diciendo, yo me siento frustrado. Claro. Oye, pero no te tienes que sentir así. ¿Por qué no? Si es mi sensación y es mi emoción, pues me siento frustrado. Claro. Y aparte muchas de esas emociones quizá no las expresamos, creo, por lo menos así lo siento yo ahorita, dime tu punto de vista, ni siquiera la puedes controlar. Es una emoción que brota por alguna razón. Entonces, creemos que nos identifica, entonces no la quiero expresar porque no, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir de mí? No es mía, o sea, es la emoción que me brotó y así me siento, listo. Te la puedo compartir porque así me sentí, sin tener que yo identificarme con ella, pero no nos cuesta mucho trabajo. Sí, y te puede brotar de otra manera, ¿no? Hay a quien se le salta la vena en la frente. Sí. O el párpado. Entonces dices, a ver, ahí hay algo. Si no quiero prestar atención o no me quiero meter en broncas, lo ignoro. O te digo que lo ignoro, o no te manifiesto que sí me di cuenta. Entonces hago como que no pasa nada. Pero hacer como que no pasa nada es posponer y además darle una dimensión mucho más alta, elevada. Es como hace muchos años, en contabilidad, yo no soy contador, pero eso me decían que había, la gente llevaba una cosa que se llamaba las cuentas por cobrar. No, pues ahora es el SAP o ya de pérdida Excel, ¿no? Pero en esa época era una libretita. Y entonces, Arturo, ¿cuánto me debes? Tanto, ok, más el interés, te voy a cobrar tanto. Y entonces la gente iba con su libretita de cuentas por cobrar y te la cobraban. Emocionalmente hacemos lo mismo. Hago cara de que no pasa nada, pero te anoto en mi libreta de cuentas por cobrar. ¿Consciente o inconscientemente? Consciente o inconscientemente. Y además le voy agregando intereses. Y de repente hay algo que dices o algo que haces y yo tengo una reacción exagerada. Explotas. Y entonces tú dices, oye, pero ¿por qué si no dije tal cosa? No, es que no fue eso, fue todo lo que traía acumulado. Y ahí la responsabilidad no es tuya, es mía. Por haber ignorado todo eso. Por haber ignorado, claro. Entonces sí, dentro de liderazgo, yo creo que una de las condiciones fundamentales es la inteligencia social, que además te permite cierta prudencia cuando dices las cosas. Porque también hay que saber cómo decirlas. Claro. ¿Quién le debate al jefe si te falta el respeto? ¿No? Hay veces que la gente no se atreve. Sí. Pero el jefe no te debería de faltar al respeto. Y a veces te falta el respeto porque no sabe cómo hacerlo de otra manera. Exactamente, fue lo que aprendió. Y lo he visto en un par de ocasiones, yo creo que tú en tu experiencia también muchas más, que a veces él cree o es la única forma que conoce de ser líder. Se comporta de esa manera y luego dice, es que, ¿por qué no me platican las cosas? ¿Por qué no me dicen cómo se sienten? ¿Por qué no podemos tener una relación donde me entero de cómo se sienten, qué está pasando o que hay un problema? No me dijeron que había un problema, me hubieran dicho. Pues bueno, todas esas se fueron acumulando. Claro. Y hay un punto en el que pues ya no te quieren. Pero si tú como líder no te abres a la conciencia y no sabes leer eso, ¿quién te dice que a lo mejor tus comentarios hirientes fueron causando mella uno tras otro, tras otra, tras otra? Entonces llega el momento en donde explota. ¿Pero qué te dije? ¿Pero qué te hice? ¿Pero por qué te vas de la compañía? Pues porque ya no te soporto. Y es bien frecuente, ¿eh? Yo sostengo una cosa. Yo digo, muchos líderes organizacionales no es que sean malos, no es que sean malas personas, ¿eh? No es que quieran fregarle la vida a alguien más. Tienen buenas intenciones, pero malas ejecuciones. Porque sus intenciones son buenas. Y sí me ha tocado ver gente que dices, no hombre, ábrete a la conciencia, porque tú crees
que la gente te tiene tal aprecio o en tal concepto cuando lo que te tiene es miedo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No lo leas mal. Y creo que la forma en que se ha aprendido mucho el liderazgo que tenemos hoy es en base al miedo. Pues sí, porque cuando generas miedo hay control. Control. Y la mayoría de los sistemas que tenemos en el mundo funcionan en base al control. Ajá. Y si hay control, no hay autogestión. Que es un concepto clave del cual también quería platicar. No, y fíjate cómo son de incongruentes las cosas. Hoy, dime quién no está hablando de agilidad. Sí, todo el mundo habla de agilidad, todo el mundo habla de autogestión, pero te quiero controlar. ¿Qué tal el micromanagement que hacía mucha de la gente durante la pandemia? Pero tienes que estar conectado a las 8 y tienes que poner tu cámara y tienes... ¿no? Entonces, estoy así. Pero por el otro lado te digo, pero quiero que seas autogestivo y ágil. Pues, ¿cómo va a ser ágil si te tengo que pedir autorización de todo? No se puede. Sí, no va una con la otra. Y creo que conecta mucho también con la idea de querer sacar el mayor potencial de las personas, que sean ágiles, que sean creativas, que den su mejor versión en cada momento. Sin embargo, de nuevo, hay horarios, hay miedos, hay control. Y creo que la única manera que una persona saque lo mejor de sí es sentirse segura, sentirse libre, sentir empatía, sentir conexión, un sentido. Entonces, todo lo que le ayuda a la persona a dar su mejor versión y a la empresa a sacar lo mejor de sí, es lo contrario a lo que en realidad estamos aplicando en la mayoría de los conceptos de management hoy en día. Hoy me lo decía un joven. Me decía, es que yo traigo muchas ideas y quiero compartir mis ideas. Pero mi jefe normalmente me limita. Y eso lo escuchas una y otra vez. O sea, sigue siendo la misma cosa. Entonces, sí, qué bonito ahora, buscamos la agilidad, la autogestión, la no sé qué, pero en el fondo, como no sabemos hacer las cosas, repetimos los mismos errores. Repetimos los mismos errores y los mismos patrones, ¿sí? Una y otra vez, con nuevas herramientas, más poderosas, pero viene otra vez lo mismo. Pero a veces esas herramientas son de control. Disfrazadas de otra cosa. Disfrazadas de otra cosa. Pero has visto todos estos nuevos sistemas que te dicen, así puedes saber dónde está, qué está haciendo, cuál es su resultado, a quién está viendo, qué páginas observa. Más y más control. Es más control. Entonces... creo que tiene mucho que ver también con ese trabajo de... Bueno, entre más pensaba, más me quería ir más atrás y me brotó un ejemplo y lo voy a compartir tal cual. La primera posición que yo tuve más o menos de liderazgo, que en realidad es liderazgo porque ya tenía 4 personas en un equipo a mi cargo y recién graduado, no tenía ni idea de cómo hacerlo, pero pues yo me sentía muy listo. Pero poco a poco intuitivamente sentí la necesidad de ser más como un compañero de trabajo que les iba a escuchar y a ver qué necesitaban para que pudieran hacer su trabajo mejor. Pero se sentía tan incómodo dentro de mí decir, no les voy a decir qué hacer, no les voy a pedir el resultado para tal día todo el tiempo, no voy a querer controlar. Hay un trabajo, por lo menos así lo veo y así lo experimenté, hay un trabajo interno del líder para dejar ir, para permitirte confiar en que lo van a hacer de la mejor manera. Y creo que naturalmente, automáticamente queremos controlarlo, pero si no tienes esa capacidad de decir, ok, va a estar bien. Yo ya hice mi trabajo para facilitarle, yo ya me comuniqué con él, sé que está motivado, sé que puede hacerlo de la mejor manera y dejarlo hacerlo, creo que requiere bastante trabajo interno de la persona, por lo menos desde mi punto de vista. Y era un reto, o fue un reto. Sí, porque lo que se requiere, en todo ese proceso, necesitarías tú hacer un proceso de acompañamiento. No puedes abandonarle. Porque entonces sí, es un caos. Claro. Y entonces, olvídate, va a estar perdido, no va a hacer nada. Pero cuando tú haces ese proceso de acompañamiento y conversas, y cómo vas, exacto, y en qué momento estás, y cómo vas en términos de tus objetivos, de tus metas, pues la gente responde también. También hay una cuestión cultural, ¿eh? Así como el líder no puede cambiar de la noche a la mañana, tiene que formarse, la gente también.
porque también estamos mal acostumbrados. Entonces, si no hay alguien que me esté persiguiendo, pues... Entonces tienes que preparar ambas partes. Totalmente de acuerdo. Sí. Pero sí, esta parte de darle seguimiento, incluso yo lo veo a veces como ser casi como un coach para la persona, que también la palabra coach así está súper cargada hoy en día, que no me gusta mucho usarla, pero ser un acompañamiento habilita ese feedback y en realidad lo estás empoderando para que pueda conseguir esas metas por su propia cuenta, sin tener que decirle. Y a veces la persona es la que está directamente relacionada con el problema, con el reto, más que tú como líder lo puedes ver. Entonces, si lo facilitas, puedes encontrar soluciones juntos mucho mejores que a lo mejor el líder que toma la decisión desde arriba, que no entiende el problema directamente abajo. Alguna vez platicábamos de formas alternativas, ¿no? de liderar, como puede ser Holacracy, ¿no? Y entonces ellos te dicen, necesitas un coach, pero no es un coach que viene de afuera, no es el coach certificado de no sé qué, no, es alguien del equipo que hace un acompañamiento, que hace un seguimiento. Claro, porque si no sigue siendo una solución de afuera que viene a arreglarme a mí. Es más como que el sistema, de hecho lo manejan ellos, que es como un organismo vivo, pueda sustentarse a sí mismo y funcionar con todas sus células que están adentro y autogestionarse. Y hay experiencias que han sido muy exitosas, porque sonaría como la panacea, sonaría como, wow, esa es la solución. Y hay otras que no han sido exitosas, pero porque no se le da formación a la gente. Y entonces la gente no lo entiende y dice, me estás dejando que haga lo que se me pegue la gana y luego me vas a pedir resultados, pues si nunca hubo algo claro, no hubo claridad. Entonces creo que todo eso tiene que estar amarrado, si no, no funciona. Totalmente. Y al final cada organización, como las personas, todas son únicos y tampoco se trata de aplicar un sistema que funciona para todos, sino más bien ir viendo qué aplica para cada cosa de la mejor manera en ese momento y aprender a evolucionar también, porque no todo es para siempre. Todo está cambiando constantemente. Sí, totalmente. Yo creo que hay mucho por hacer todavía y eso es riquísimo. Cuando tú piensas, yo siempre digo, la historia del liderazgo tiene por lo menos 10,000 años, ¿no? Desde que se formaron las primeras comunidades agrícolas y probablemente tenga más, pero vamos a ponerle que desde las primeras comunidades agrícolas, las primeras ciudades, son 10,000 años. Y es increíble cómo en 10,000 años no hemos terminado de descubrir cómo podemos potenciar más a la gente, cómo podemos disparar más a la gente, cómo podemos detonar más a la gente. Hay buenas aproximaciones, pero mientras no te formes, la vas a estar regando una y otra vez. Buenas intenciones, malas ejecuciones. Totalmente de acuerdo. Hay un concepto que mencionas en repetidas ocasiones, si no mal recuerdo, es parte de carisma, que ahorita nos platicas lo que es carisma, Charisma Management, conciencia. Y creo que me brotó ahorita la conciencia porque para mí esa es la clave, si lo entendemos como conciencia, como esa capacidad de observarte a ti mismo para poder crear algo nuevo. Entonces la conciencia es clave para poder ir evolucionando y creando cosas nuevas y creo que tanto a nivel personal como organizacional tenemos que crear esta capacidad de observar lo que está sucediendo. Por ejemplo, yo a nivel individual, ser consciente de mis pensamientos, mis emociones, cómo estoy reaccionando, etcétera, para poder crear un cambio, y las organizaciones como organismo vivo aprender a ver, a medir el aire, como dijiste, estar constantemente creando feedback loops para poder ver lo que está sucediendo. Entonces esa conciencia creo que es la clave para poder crear algo nuevo. Sí, yo creo firmemente que si no hay un proceso de conciencia, no entras en un proceso de desarrollo. Ok. Te quedas detenido. Y un poco la idea del carisma surge porque yo de repente, primero le entré a todo el tema de las experiencias de servicio y yo decía, ¿por qué hay organizaciones que son tan buenas dando un servicio? O sea, ¿qué hay atrás de eso? Dime un poquito más qué es lo de la experiencia de servicio. La experiencia de servicio es, lo que pasa es que rebasa el tema del servicio al cliente y de atención al cliente. Incluye servicio y atención al cliente, pero es cómo diseñas tu experiencia en términos generales. Okay. Cuando llegas al súper, que te reciban de cierta manera, que haya un estacionamiento donde no te cobren, ¿no? Donde puedas estar seguro, donde no tengas que caminar mucho para entrar a la tienda y luego en la tienda a lo mejor un poquito de música, aromas agradables, rapidez en las cajas, o sea, como que es desde que llegas hasta que te vas, que sea toda una experiencia. Ya.
Y parte de la experiencia es muy importante el servicio y el nivel de atención, ¿no? Que te traten bien, etcétera, etcétera. Y entonces yo decía, ¿por qué hay organizaciones que son tan buenas? Como que tienen un encanto, de ahí surgió. Yo decía, tienen como un encanto, tienen como un charm, ¿no? Son encantadoras. Sí. Y no son perfectas, pero hay algo que llama la atención. Y entonces cuando empiezo a tratar de detectarlo, empiezo a ver que lo que hay atrás, y eso es una constante en todas ellas, es un liderazgo muy particular, muy especial, más trabajado. La organización metió en un proceso de formación a sus líderes. Y es una constante, ¿eh? Quienes te dan un gran servicio normalmente es porque tienen, de verdad, líderes, no son perfectos, pero retroalimentan a su gente, reconocen a la gente. Y entonces de ahí surgió el tema del carisma. Okay. Yo decía, ese es el carisma, ese es el charm, pero ¿cómo está conformado? ¿No? Antes de que me platiques o preguntarte que me platiques un poquito más del carisma y qué es lo que significa carisma, el carisma management, se me fue la idea de lo que te iba a decir. ¿Algo de la conciencia? Lo último que dijiste fue... Algo del servicio, algo de que tenían como este encanto, como este... Ah, ya me acordé. Porque dijiste que la característica que tenían era que habían entrenado a los líderes, sí, o capacitado a los líderes, a lo mejor con otras formas de ver y de hacer las cosas. También dijimos antes la importancia de que también el grupo de personas que crean la organización también sean educados o también aprendan otros nuevos conceptos y formas de hacer las cosas. Desde tu punto de vista, ¿por dónde empiezas? Yo arrancaría con la formación de los líderes. Y formación es que se cuestionen, que vean el impacto que provocan en la gente, que entiendan que tienen una misión importantísima y un propósito. Normalmente yo trabajaría con los líderes a nivel de formación, propósito y plataforma de valores, porque eso les da integridad. Por el otro lado, visión y estrategia, porque también necesitas como ver más allá de lo que es evidente. Y finalmente el conocimiento y la experiencia que tienes en tu campo y en el terreno de liderazgo, porque hay muchos modelos que son interesantes. Y cuando tú tienes esto, entonces creo que es una muy buena base. No te va a ser la persona más simpática, porque no se trata de eso, ni el que te consiente, ni el que es permisivo, porque no se trata de eso. Simplemente es alguien que es un referente, que te ayuda a crecer, que te da retroalimentación, y eso es lo que necesitas de los líderes. Claro. Y al final esa nueva forma de ver las cosas o de actuar, como es una imagen a seguir, se empieza a irradiar hacia los demás también. Sí, sobre todo a quienes vienen después a ejercer ese liderazgo. Claro. ¿No? Y hay grandes íconos que dices, wow, tal persona. Que no es lo mismo alguien que tiene muy buenas ideas y que se arriesga y que de repente... Porque podemos tener gente que es... hace rato mencionabas a Elon Musk, ¿no? Y bueno, me queda claro que es disruptivo, que es creativo, que arriesga, o sea, tiene unas cosas así. Pero la gente que es cercana a él dice, pero prefiero de lejos. ¿No? ¿Ah, sí? Su mismo hermano, ¿no? No lo sé, a lo mejor es un mito. Entonces dices, entonces es alguien con mucha visión, claro, con mucho riesgo, con mucho reto, que te inspira y demás. Pero la parte ya de relación, a lo mejor le falla. Y a lo mejor es un infierno vivir con él, no lo sé. O trabajar con él. No lo sé, ¿eh? No sabría decirte, lo estoy diciendo algo muy al aire. Sin embargo, el simple hecho de mencionarlo creo que representa algo que ya hemos visto o escuchado que pasa en ciertos lados. O sea, sí hay muchos líderes que son el visionario, que son el que echa a la gente para adelante a conseguir algo, pero no necesariamente son los que son los mejores en las otras áreas que estás mencionando. Sí, pues le pasaba a Steve Jobs también, ¿no? Mucha gente cercana decía, híjole, o sea, le aprendo, me reta, me inspira, pero en el terreno personal, no. Que a veces no tienes que tener todo. O sea, hay líderes que tienen todo y que son grandes líderes. Sin embargo, no tienen que tener todos líderes todo. Puedes formar un equipo donde se complementa todo bastante bien. Sí. Diferentes áreas. Sin embargo, yo sí arrancaría. Cuando estás en tu proceso de desarrollo como líder, yo sí arrancaría primero
con esta parte de la relación. Ya después arriésgate, alócate, sueña, crea y demás. Pero porque entonces si lo tienes claro desde un inicio y no es la ambición la que te mueve, es más fácil que esa parte la estés cuidando. ¿A qué te refieres con la relación? ¿La relación que él tiene con los demás del equipo? Sí, las relaciones con los demás. Ya. Tener esa empatía, tener ese trabajo que puedes, la comunicación, la confianza, la vulnerabilidad, bla, bla, bla. Exactamente. Entonces la clave ahí primero son las relaciones. No, como decía hace rato, personas y relaciones. De acuerdo. No hay más. Platícanos un poquito más de Charisma Management. Sí. Viene un libro, de hecho. Ya. Por lo menos ya va a la mitad. Espero que no me haya arriesgado a haberlo mencionado. No, está perfecto. Me sirvió mucho cuando yo mencioné cuando venía ya. Entonces, ya está mencionada la fecha. No, bueno, tiene que estar para septiembre, eso es un hecho. Okay. Porque ya tengo varios compromisos, entonces o está. Y ya está la mitad terminada. Entonces ya nos falta la otra mitad. Y la otra mitad, la idea ya está aquí, nomás es bajarla. Sí, exactamente, escribirla. Charisma Management es un modelo que pues, se me ocurrió a raíz de la experiencia que tuve como líder en las organizaciones, donde cometí muchos errores y donde creo que también fui encontrando algunas cosas que decía, mira, si trabajo bien mi nivel de asertividad, la gente va a tener más confianza cuando se comunica conmigo. Va a saber que hay límites. Voy a reconocerles mejor y eso tiene un efecto positivo. Si soy recíproco, voy a generar tal. Entonces fue un poquito al principio como a raíz de la observación. No digo que así hiciera yo todo, ¿no? Tampoco, pero sí iba yo como en este proceso de discernimiento de, a ver, vámonos a un modelo sencillo, lo más básico. ¿Qué tipo de cosas te pueden ayudar a una mejor gestión? Y entonces descubrí que estaba tu nivel de conciencia y es el primero. Porque si no eres consciente, estás afectando a todo el mundo. Y es increíble cómo hay gente que no, o sea, nomás no lo ve. No sabes que lo estás haciendo, pero estás afectando a todo el mundo. No sabe. Y estás afectando a todo el mundo y no te das cuenta. ¿Cómo no te das cuenta? Y los demás no te dicen porque tienen un temor bestial. Que se fue acumulando por mucho tiempo. Exacto. Entonces, el primero es el de la conciencia. El segundo es un aspecto comunicacional, que es la afirmatividad. Le llamo afirmatividad o asertividad porque es la misma raíz. Uh-huh. Y tiene que ver, por una parte, con la claridad para comunicar y en una segunda, el reconocimiento constante a la gente. El tercero es la reciprocidad y es esta posibilidad de observar qué te hace falta y ser el primero que entregue. Porque no nada más es un tema de, cuando tú hagas algo por mí, entonces yo hago por ti. ¿No? Adam Grant habla de los matchers, que son esos. Y él dice, los matchers no abonan, no aportan. Los takers, los que nada más te quitan, no abonan. Los givers son los que te abonan, los que te dan, los que hacen crecer la organización. A veces no son los que llegan a los puestos de más responsabilidad, de más jerarquía, de forma inmediata. A veces no son los que llegan de forma inmediata, porque normalmente necesitas a alguien con mucha ambición para que esté como a la cabeza. Para que esté marcando el rumbo. Exacto. Pero él dice, pero van a llegar, eventualmente van a llegar. Les va a llevar más tiempo, pero van a llegar y aportan cosas. Entonces es la reciprocidad. El cuarto es la inclusión. Y la inclusión más allá de la integración, porque hoy que hablamos de género, orientaciones, discapacidades o capacidades diferentes, si dice, bueno, es que voy a integrar, no voy a usar un lenguaje inclusivo. Sí, pero eso no es inclusión, esa es integración. Y está bien, si lo quieres hacer, está bien. Pero la inclusión sería que tengamos esta capacidad, tú y yo, de sentarnos y conversar, aún cuando tú y yo tenemos un punto de vista diferente. Y si podemos llegar a un punto en común, mejor. Eso es maravilloso. Que creo que como sociedad tenemos un pie ahí medio chueco en esa dirección. O sea, nos cuesta mucho trabajo crear conversaciones inclusivas donde, yo sé que tú tienes otra religión, otra ideología política, sobre todo en México también es, tú eres rojo, yo soy verde y ni me hables, porque nomás no vamos a hacer match. No, sí. A ver, ¿qué tenemos en común? ¿Qué ahorita es lo que la polarización está, y dentro de las organizaciones también. Sí. Entonces, esta mente inclusiva es, a ver, sí te puedo escuchar, y no solo eso, me voy a vulnerar, te voy a dar la razón, y a ver a qué llegamos. Yeah. Pero requieres un nivel de madurez y de certeza y de seguridad muy alto. Totalmente.
Luego viene la sociointeligencia, que es de lo que habíamos hablado, y es una inteligencia que se puede desarrollar, que tiene que ver con abrir el radar social, que tiene que ver con la presencia, que tiene que ver con tu claridad en la comunicación, que tiene que ver con la empatía. Luego viene la generosidad, porque yo creo que los líderes hoy en día a veces se hacen inalcanzables. No tengo tiempo, no puedo confiar en ti, no te puedo prestar atención porque estoy muy saturado. Y la generosidad va en esa línea. Te puedo dar ¿cuánto tiempo necesitas? ¿No? Media hora. A lo mejor no la media hora, pero 15 minutos sí. Ya es un nivel de generosidad, ¿no? O te tengo confianza. Que no sé qué pienses tú, pero hasta cierto punto creo que el líder muchas veces por la escuela o por la forma en que aprendió que hacen las cosas quiere estar en todos lados y quizá lo que necesita es simplemente estar ahí para su gente, crear esos espacios de escucharlos y no tener que estar de junta en junta nomás por llenar la agenda. A lo mejor también es una cuestión de entre más juntas estoy, más puedo marcar que estoy ocupado, entonces la gente cree que más trabajo. Es como sí, claro. También pasa con la confianza. En alguna ocasión estaba yo, ahí todavía trabajaba en una empresa, y me acuerdo que el consejo de administración, uno de los consejeros, era una empresa familiar, entonces el consejo era la familia. Y uno de ellos ahí dijo, está más canijo todavía. Está muy complicado. pero además me acuerdo que decía, nuestra misión o nuestra responsabilidad, no me acuerdo cómo lo mencionó, de la familia, ¿no? O quería involucrar a todos, pues, es dudar de todo y de todos. Y entonces en ese momento yo dije, no tengo nada que hacer aquí, porque contrarresta la mentalidad de abundancia. La mentalidad de abundancia es, sí puedo confiar en ti, te puedo dar tiempo, te puedo dar atención, puedo incluso ser generoso con recursos, también. Y finalmente el último de los aspectos es el aprendizaje permanente, que quiere decir, de repente vulnérate, no lo sabes todo, yo no lo sé todo, es más, yo sé muy poco. Entonces, no solo sé que no sé nada. ¿Cómo me puedo abrir justamente al aprendizaje? Y hay gente que de repente, no sé si alguna vez te ha pasado, que hablas con alguien que va a un congreso o a una convención, que tienen sus cosas y demás, no lo dudo. Pero va al congreso, a la convención, y le dices, ¿cómo estuvo? Que no sé qué. Pues nada nuevo. ¿Cómo nada nuevo? Si no eres capaz de reconocer algo nuevo, entonces obviamente es una arrogancia brutal. Y si vas con esa mentalidad de que ya lo sabes todo o que ya sabes mucho, no aprendes nada. Obviamente no vas a captar nada nuevo. Pero depende mucho de esa apertura o esa vulnerabilidad o esa apertura con la que ya llega cada quien. Y ese aprendizaje constante también me recuerda a algo que has mencionado y aquí también he mencionado varias veces, esa capacidad del cerebro, esa neuroplasticidad para aprender, para volverse a adaptar. Y creo que hoy en día ya no es tanto una opción aprender o adaptarte o cambiar tus conexiones neuronales otra vez y reinventarte porque el caos y el cambio es constante cada vez más rápido y te lo exige. Entonces, aprender a estar cambiando y aprendiendo constantemente. Sí, totalmente. Oye, con la pandemia, a mí me llamaba mucho la atención. Mi padre tiene 92 años y mi mamá tiene 85. Y pues de repente estábamos aislados todos y ellos con indicaciones, pero le entraron al Zoom. En sus iPads, mira, ahí estaba. Entonces, y sufrían de repente, ¿no? Sí, de claro, repente se desesperaban y decían, y es que ya al banco uno no va, todo es por una aplicación. Sí, así es. Pero que a esa edad tengan esa posibilidad de adaptación, wow. Entonces, como uno que tienes educación en el tema, que estás en el ajo todos los días, dices que no hay nada nuevo, ¿no? Sí, es un reto y es un reto constante. El que llegue algo nuevo, aprender algo nuevo, por más que sepas que lo necesitas o que te va a ayudar, también es un reto porque vas por lo incómodo, son nuevas conexiones, a veces no sabemos, pero tenemos que hacerlo. Lo puedes hacer. Lo podemos hacer. O sea, el cerebro tiene la neuroplasticidad, la capacidad de estarse adaptando constantemente, aunque tengamos más de 40, aunque tengamos 80, aunque tengamos 90. Sigue siendo la capacidad. Totalmente. Y entonces para mí, cuando tú haces esta combinación en un líder, le desarrollas, le ayudas a desarrollar, le acompañas para que se desarrolle más su conciencia, su afirmatividad, su reciprocidad, su inclusión, su sociointeligencia, esta mente generosa y el aprendizaje, entonces cuando se relaciona, no es perfecto,
pero cuando se relaciona, la relación cobra una dimensión diferente que permite que la otra persona encuentre sentido en lo que hace, que encuentre libertad, que se sienta más creativa, que pueda crecer, que tenga confianza. Entonces se siente mucho mejor. Hay una frase que no me acuerdo si es de Peter Senge, pero que para mí es también clave. Creo que los pensamientos crean el mundo, porque como pensamos es lo que creamos, pero las conversaciones crean el mundo. Y en ese sentido, platicar, abrirnos, crea algo nuevo. Algo nuevo brota y emerge si tenemos la apertura, y eso va a crear nuevas posibilidades en el mundo que yo solo no las hubiera creado. Sí. Tiene que haber esta diversidad, esta inclusión, una conversación y algo nuevo brota y emerge en ese momento. Totalmente de acuerdo. ¿Cuáles son algunos o uno de los retos, problemas más grandes que ves ahorita en las organizaciones o en los líderes? Cualquiera, el primero que te venga a la mente. Yo creo que el desarrollo más consciente de los liderazgos. Sigo viendo gente que habla y habla y habla, pero no actúa mucho en algunas cosas. Hace unos días estaba yo en una sesión con una empresa y me llamaba la atención el nivel de protagonismo que tenía el líder, ¿no? el director de todos. Y todo el mundo le decía que sí a todo y le daba por su lado. Entonces yo decía, es una buena empresa, es un cuate que ha estudiado. ¿Dónde está radicando esa falta esa falta de posibilidad de hacer las cosas de una manera distinta? Porque está haciendo las mismas cosas que hacía antes. Entonces ahorita está, creo que ahí, en una formación mucho más retadora, mucho más disruptiva de los líderes. Y en ese sentido, por ejemplo, Charisma Management es una herramienta que va a ayudar a traer todo este tipo de... Yo así lo confío, ¿no? Y como es muy fácil, porque yo también creo mucho en eso, cuando tú tienes una herramienta muy complicada, la gente no la entiende y entonces lo abandona. Pero yo mismo le he dicho a algunas personas de repente, oye, hay que tomar esta decisión. Vamos a rebotarla por los aspectos que tiene, que conforman el carisma, ¿no? Y tal, vamos a hacerlo. Y a mí me ayuda como a colocarme en el nivel en el que tengo que estar. Entonces, yo creo que sí. Esperemos que sí. Ya te compartiré sin duda el libro, Arturo. Seguramente que sí. Y por como lo platicas y los elementos que involucran Charisma Management, estoy convencido que es la clave de lo que se necesita hoy para los líderes. Y con ese tipo de líderes, diferentes organizaciones, y con esas nuevas organizaciones, un mundo muy diferente. Porque si hay algo o un organismo que creo que está vivo, que crea el mundo que tenemos y que tiene la capacidad de destruirlo o de sanarlo y salvarlo, son las organizaciones. Sí, yo sí creo en eso. Creo que es una visión mucho más humana y al mismo tiempo más humanizante. Entonces, todo lo que se haga en esa dirección creo que abona. Seguramente que sí, estamos en el mismo canal en ese aspecto. ¿Qué sigue para Checo? ¿Qué emerge de Checo hoy? Bueno, por lo pronto, terminar ese libro. O sea, es algo, hasta que no lo termine, no puedo decir, está terminado. Ya está hecho. Y para mí ha sido como un pendiente en la lista que he tenido muchos años. Entonces ya anhelo el terminarlo, el compartirlo y demás. Seguir en la misma línea y no sé, pues todavía hay muchos años de trabajo seguramente. Seguramente que van a seguir brotando muchas ideas y muchas posibilidades. Seguramente, yo espero que sí. Y algunas que podamos empatar también. Muchas gracias, Seguro. Checo, por estar por acá. Al contrario, Arturo. Y habrá, recibiendo feedback y también en base a lo que venga, hacemos otra platiquita para seguir rebotando ideas, porque creo que estas conversaciones, de nuevo, como lo mencionamos antes, son las que crean nuevas posibilidades, son las que crean conversaciones distintas más allá de lo que creamos en el día a día. Entonces, gracias por estar aquí, por compartir estas ideas y a seguir generando conversaciones de este tipo. No, hombre, al contrario, muchas gracias a todo el equipo y encantado. Al fin pudimos coincidir, lo cual me da mucho gusto y me llena de alegría. A mí también. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Auf Wiedersehen. Chao.